Muy, pero muy buenas tardes. Soy Fernando Fiore, el presidente, y esto es República Fútbol. Sí, 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 República Fútbol, el espacio donde cada semana vivimos la pasión, el análisis, las noticias y todo lo que más nos interesa y nos gusta en el ancho mundo del deporte, concentrándonos más que nada en todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Y hoy, como todas las semanas, tenemos programón. Cristiano Ronaldo, el amigo de mi querido Enrique Cano, vuelve a hacer noticia. Vamos a repasar también las eliminatorias, sobre todo lo que está pasando en la CONCACAF, que cada vez se pone más tenso. Además, Cabo Verde, una pequeña isla africana, debutará en el Mundial por primera vez en su historia. La selección mexicana, como todo en la vida, una de cal y una de arena en esta fecha FIFA. El partido que todos estábamos esperando iba a ser en Chicago, terminó siendo en Miami. La selección argentina bicampeona del mundo frente a Puerto Rico. Todo eso y mucho más. Y recuerden, antes que empecemos, que tendremos hoy invitados de lujo, Enrique Cano, Patrick Meehan, que vamos a estar hablando ahora mismo de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, pero además, en la segunda mitad del programa, estará con nosotros Eduardo Jiménez, el gerente de selecciones nacionales de Puerto Rico, que justamente ayer jugó frente a Argentina y tiene mucho para contarnos. Estamos en vivo en YouTube, Twitch, Facebook Live, estamos también en los podcasts, si ustedes nos siguen en Spotify o Apple Podcasts, y también, por supuesto, en todas las redes sociales para que se enteren lo que está siendo viral en el mundo entero, en X, en Instagram y todo lo que esté por inventarse. Y ahora sí, vamos directamente a arrancar con el República Fútbol de hoy. Le damos la bienvenida a Enrique Cano y a Patrick Meehan. ¿Cómo están, mis queridos colaboradores y ministros informativos a través del mundo? Hola, hola. Feliz de ¿Qué estar aquí tal? con ustedes. Así me gusta, mi querido Patrick. Y Enrique se lo ve con una sonrisa grande porque entramos de frente en tema y CR7 sigue siendo goleador histórico, esta vez en eliminatorias. Despáchate, Enrique, que yo sé que a ti te gusta esto. Usted dice que es mi mejor amigo y yo creo que para usted es su peor enemigo, yo creo. No, no, al revés. Yo CR7 lo considero un excelente goleador. Me saco el sombrero. El hombre ha hecho goles, tiene 40 años, apenas un par menos que yo, y sigue, y sigue, y sigue haciendo goles. Así que para mí, excelente jugador. Cuénteme, ¿qué pasó ahora? Yo creo que como diría el famoso meme, no lo sé, Rick, parece falso, pero bueno, vamos a hablar de la No. información. Vamos a hablar un poco de la información, mi querido Fer y Patrick, con el gusto de estar con ustedes, porque si bien ya lo dijo, Cristiano Ronaldo ya superó la marca bueno, no tan reconocida, que también dijo el Pescadito Ruiz mandó un Sí. tweet. Sí, Espere, porque espere, aguante, realmente aguante. conocida, sí, sí, sí. Aguante. Cuando Pescadito Ruiz tenía este récord por varios años con Sí, sí, 39 sí. goles, no se enteraba ni el loro. Si usted le preguntaba a 100 millones a 100 millones de personas, ni sabían quién era. Ahora, como es Cristiano Ronaldo, Ujú. ahora todo el mundo se entera de que es el máximo goleador de la historia. Es noticia mundial, ¿verdad, Patrick? 39 goles en 49 partidos, todavía le quedan unos partidos pendientes de eliminatorias. Sí. El Pescadito lo hizo en 47 y pues Messi ya no lo va a poder superar porque ya terminaron las eliminatorias, pero pues ahora ya el tema es mundial. ¿Tú qué crees? Que el Pescadito pues quedó ahí, sí debe seguir en la conversación. ¿Qué hacemos con ese tema del Pescadito y Cristiano Ronaldo? Yo la verdad voy a hacer boicot, me voy a ir del programa porque ¿Por qué? no- ya si el pescadito no tiene el récord, ya no me sirve aquí estar y opinar. Eh, no, pero a ver, para Cristiano Ronaldo, hoy vi un tweet de Mr. Chip que todo el mundo conoce, o ayer, no sé cuándo, Sí, sí, que sí, sí. decía algo como que hay 1000 y cacho campeones del mundo, o sea, No, un poco no, comparándolo con... 400, no, 471 Ándale, sí, campeones sí, del sí, sí. mundo. Y Cristiano es el máximo goleador de tal. Entonces, como que le da mucho valor a esto que ha hecho Cristiano, que es espectacular.
Sí, como sí. dice Fernando, desde lo goleador no hay uno igual en la historia. Eh, pero se va a extrañar tener al pescadito y que lo esté recordando cada rato ahí en redes sociales. Ahora, ¿sabe una cosa? Ya que usted trajo el tema, yo le respondí en parte no, en parte no, le respondí directamente a Mr. Chip hoy. Ujú. Él se manda diciendo que hay 471 campeones y que hay uno solo que fue goleador de esto y esto y esto. Bueno, espere. Y dice que, claro, que es uno entre 8.000 millones que estamos en Ajá, la Tierra. ajá. Bueno, el número 471 también es muy pequeñito entre 8.000 millones. Pero Mm. además de eso, si de los 471 le quitas los que no jugaron ni un minuto en los mundiales, que solamente estaban rellenando la lista, o los que no jugaron, o los que apenas jugaron unos minutos, va a quedar muy pequeño el número. Pero además, la respuesta mía es muy simple. ¿Cómo se hace llamar este señor Alexis, que lo respeto mucho como Sí, numerólogo? sí, sí, el de los Sí, datos. ¿cómo se llama? Mr. Chip. O sea que el chip es un procesador que está en la computadora, o sea que es simplemente alguien que da números. O sea, él no Ah, ve fútbol, él solamente ve los números. O sea que de fútbol a lo mejor, yo no lo conozco a él personalmente, no tengo idea, no hablé con él, él a lo mejor de fútbol no entiende mucho, lo que entiende es de números. Entonces, bueno, si te haces llamar Mr. Chip, bueno, gracias por decirme que Cristiano Ronaldo ujú, es goleador. Ya lo sabía eso. ujú. Ahora, no sé qué comparación quiere hacer con Messi, por ejemplo, que es un jugador que asiste, que hace goles, que juega, que hace jugar, que es un fenómeno. O sea que ahí se los dejo. Y usted dice que no es su peor enemigo. Pero bueno. No, a mí, yo voy a los hechos. Antes que tengas que irte, mi querido Patrick, cuéntame un poco, porque después seguiré hablando con Enrique, eh, sobre este cara y cruz de la selección mexicana que fueron básicamente vapuleados por Colombia y dijeron de todo Sí. de Javier Aguirre. Y ahora de repente le empata a Ecuador, que terminó mejor que Colombia en la eliminatoria sudamericana y cambió la cara, me imagino, de todo el país, ¿no? Como tú lo conoces muy bien y cómo es, acá, sobre todo cuando es antes del Mundial, la tensión es más fuerte. Vemos el 4-0 contra Colombia como una crisis total, cuando puede ser que solamente Colombia está luchando para ser eh, 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 los top 9 en el ranking mundial, o sea, está luchando para ser serie, Cabeza de serie cabeza de serie en el mundial. Es una en el selección top, sorteo. Sí, tiene talentos por todo el mundo, es contendiente a la Copa América, fue finalista, sí, sí. sin ningún problema se mete a cuartos de final del próximo mundial, o sea, entiendo que el 4-0 no es bonito, pero es una selección top, que es normal perder contra ellos. Y luego contra Ecuador, eh, igual, mismo caso, selección Sí. importante, Javier Aguirre está viendo cosas, la gente no está ilusionada por obvias razones, pero no por lo que pasó en estos dos resultados, sino yo creo que el proceso, el talento que tenemos no es el indicado para tener nuestro mundial en casa. Lamentablemente no hay esa ilusión. Pero bueno, me parece que es como siempre ha sido una cantidad de sobrereacción totalmente innecesaria en vez de verlo un poquito con más sangre fría. Y ya después, la próxima parada que tengamos, los próximos partidos, cuando ganemos 2-3-0, vamos a ser los campeones del mundo. Entonces, siempre lo veo así como un poquito, la verdad no es tan importante lo que pase, sino lo que conozcan internamente y lo que trabajen internamente. Y ya para el Mundial veremos con qué nos sorprende. Muy bien, le agradecemos a Patrick. Hacemos una pausa muy pequeñita después de su análisis. Mándale saludos a mi amigo el Pescadito Ruiz, que siempre va a estar ahí en el top. Aunque Que regrese aquí, enfrentarlo con Enrique y que platiquen, que debatan. que esté un poquito más abajo que Cristiano Ronaldo. Breve pausa y seguimos con Enrique, que tenemos mucho más para hablar de las eliminatorias de CONCACAF y otros temas importantísimos.
Bueno, tenemos invitado de lujo, es noticia alrededor del mundo, porque ayer hubo un partido amistoso en la fecha FIFA, donde la selección de Puerto Rico se enfrentó ni más ni menos que a la selección campeona del mundo, Argentina, de doble campeón de América, y se habló muchísimo antes, durante y se va a seguir hablando de este partido. Por eso tenemos el gran gusto de recibir ahora desde Orlando, la sede boricua en el continente de Estados Unidos, ni más ni menos que a Eduardo Jiménez, que es el gerente de selecciones nacionales de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer tenerte aquí en República Fútbol. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí. Obviamente fue una experiencia muy linda anoche y un gusto para nosotros como federación poder venir y compartir de la experiencia que pasamos anoche. Bueno, quiero decirte, porque no tienes por qué saberlo, pero nosotros acá en República Fútbol recibimos a todos los invitados con generalmente una camiseta de mi colección que tenga relación con el invitado. Y yo quiero mostrarte que hoy tengo puesta ni más ni menos que una ¡Wow! de los Island. Te sorprendió, ¿eh? Sí, papá, wow, esa no la he visto en hace tiempo. Para que veas. Muy linda también. ¿Llegaste a ir a un partido allá en Puerto Rico, Fernando? Ay, Eduardo, te voy a tener que mandar a que leas en Wikipedia. Yo, gracias a Dios, he estado en aquella década del 2010 en adelante, ayudando muchísimo a lo que fue en aquel momento la Federación de Fútbol de Puerto Rico, a los Islanders. Viajé muchísimas veces a la Isla del Encanto, tuve la gran dicha de poder apoyar a los Islanders en aquel momento y también a lo que era en Ponce la filial o el equipo de River Plate en aquellos Claro, momentos con el Pipa Gancedo. Después, por supuesto, en San Juan o en Bayamón, mejor dicho, con los Islanders, con toda aquella tropa naranja, porque esta es la camiseta ya del final, la celeste, pero la tropa claro, naranja. eso es. Y tuve la dicha, mi querido Eduardo, es que me haces preguntas tú a mí en vez de yo a ti, entonces ahora se distorsiona esto. Tuve la dicha de jugar un partido en el Juan Ramón Lubriel, Lubriel. en Bayamón. Tuve la dicha de jugar un partido ahí el día antes de unos famosos playoffs de la USL, cuando jugó Islanders contra, en aquel momento, lo que era el equipo de Romario, el Miami FC. Así que Qué lindo. conozco muy bien todo eso. Pero quiero preguntarte yo a ti, antes que nada, Claro, me encanta el logo, el nuevo logo. Me imagino que ese logo no tiene mucho tiempo de la Federación de Puerto Rico, ¿no? correcto. Y ya aprovecho para pedirte que me tienes que mandar una camiseta de la selección, que me encantó ayer, Sí, porque la verdad que señor. me gustaría mucho tener una en mi colección. Cuéntame un poco cómo se dio eh, este partido, porque yo voy a ser sincero, Eduardo, y no me gusta vender humo. Y mis compatriotas, sobre todo colegas en Argentina, muchas veces dicen, uy, la selección juega contra Puerto Rico. Obviamente es una selección que nunca ha ido a un mundial, que no va a participar del mundial del año que viene. Es una selección que está emergiendo, que está cambiando los jugadores. ¿Cómo se dio este partido o cómo llegaron a enfrentarse a Argentina? Ya es algo que nuestro presidente Iván Rivera ya lleva trabajando más de 2 años, ¿verdad? Su proceso de intentar de crecer la visibilidad de nuestra selección lo ha llevado a viajar a Europa, a Sudamérica y reunirse con varios presidentes de muchas federaciones, ¿verdad? Entonces, pudo conseguir el partido después de varias reuniones y un acuerdo llegó con la selección de Argentina de hacer un partido aquí en los Estados Unidos. Y en verdad, Fernando, para serte honesto, cuando me comentaron que esto era una posibilidad, yo decía, no va a pasar, no puede ser, porque Argentina va a jugar contra Puerto Rico, ¿verdad? Pero la idea es que Argentina también está aportando el crecimiento del fútbol en todo el mundo, ¿verdad? Jugaron contra Curazao, ahora jugaron contra otra isla como Puerto Rico, han hecho partidos en Centroamérica
y en verdad le están dando la oportunidad a la gente de esos países poder gozar de poder jugar contra el Claro, campeón del mundo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, poder detener nuestra selección, competir con la selección en Puerto Rico es lo máximo. Ahora tenemos jugadores jóvenes que están viendo a sus ídolos Messi jugar claro. contra su selección, contra los chicos del barrio. Entonces, después de mucho trabajo en parte de nuestra federación, no solamente el presidente se pudo dar, y aunque no fue fácil, ¿verdad? El cambio de sede, Claro. fue un poco complicado, pero después de cómo lo pasamos anoche, creo que todo se solucionó muy bien. Bueno, vamos a... no sé si necesito el video, no la foto, necesito el video en pantalla, el video de lo que fue parte de ayer de la celebración y como dice Eduardo, sí, lamentablemente hubo que cambiar la sede que estaba originalmente planteada para ser en Chicago y ahí tenemos un video, Eduardo, que estamos mostrando, la entrada de ambas selecciones, ahí entra Messi, uy, mira qué lindo, Messi con Emma, la hija de nuestra querida amiga Melissa Zurita, que ayer entró con Messi. Ahí mencionaba recién Eduardo acerca de Messi y los jugadores de Puerto Rico, viendo a sus ídolos. Estos niños que entraron ayer, Eduardo, de la mano de los jugadores también, me imagino que es un sueño hecho realidad. No solamente para los niños, también para los padres, como el caso de Melissa Zurita, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Eh, este, eh, Te comentaba esto porque definitivamente sí, el cambio de sede fue un caso. La especulación de si Messi jugaba o no jugaba con Venezuela, si después iba a jugar con Puerto Rico. Pero sí, al final, eh, definitivamente llegó mucha gente al partido ayer. Sí, un estadio pequeño, sí. Y vamos a ser sinceros, el resultado fue abultado, 6-0. Pero vamos a concentrarnos en las cosas positivas que tú estabas diciendo para la Federación de Puerto Rico. Por ejemplo, el roce internacional con un equipo campeón del mundo y que también a ustedes le da visibilidad, porque el partido Exacto. se pudo haber visto en cualquier parte del mundo, se vieron jugadores. Quiero que me menciones los que nosotros vimos, los que la gente descubrió ayer, dijo, uy, ese 7 juega muy bien. Sí. Uy, el 10, ese coloradito, juega muy bien. Nosotros los vemos, a lo mejor muchos de nosotros los vemos por primera vez. Cuéntame tú cómo es esta camada de jugadores jóvenes en Puerto Rico. Como lo has dicho, es un grupo muy joven. Es un grupo que lleva junto desde la sub-17. Es un proceso que hemos intentado mantener continuidad y ya estamos empezando a ver los frutos de esa continuidad, ¿verdad? Como has dicho, jugadores como el número 7, Wilfredo Rivera, el número 10, Jeremy de León, el delantero número 11, Leandro Antonetti, son jugadores que han tenido oportunidades con clubes de primera división, sea aquí en Estados Unidos o allá en Europa. Y con esa base que le decimos nosotros, estamos intentando a crecer el nivel de nuestra selección, ¿verdad? Pero tú ves el plantel de nuestros jugadores, Fernando, comparado a los de Argentina, estamos hablando No, no, no solamente en calidad, ¿verdad? En edad también, ¿verdad? claro. Nosotros tenemos muchos jugadores que tienen 21, 22, 23, que apenas están empezando sus carreras profesionales. Y estás hablando, el delantero de nosotros ayer estaba mano a mano con Otamendi, uno de los mejores centrales de todo el mundo de Argentina, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para nuestro equipo, tener la oportunidad, el privilegio de poder jugar contra el campeón del mundo, contra el mejor jugador del mundo, aunque al principio estábamos un poco en shock, por decir, Claro, ya cuando el partido empezó y ellos empezaron a mover el balón, uno entra en el partido y cuando nos tocó a nosotros era tiempo de intentar a jugar y es lo que nosotros como federación estamos intentando imponer a nuestros jugadores, que vayan y demuestren su fútbol. Como tú has dicho, había momentos ayer donde se demostró, oh, este peladito, este chico sí puede, este claro, tiene buen fútbol, claro, encaró de Paul, ¿verdad? claro, claro. Y no, Entonces, espera, aguanta, lástima que no tenemos el video. Y el shock que hubiera sido si llega a entrar el gol de uy, casi 55 metros de Rivera cuando estaban 0-0, la pelota se le colaba al Dibu Martínez. Ese iba directo para el Puskás, para el mejor gol del año. ¿Qué sintieron en ese momento cuando casi le hacen un gol de más de 50 metros?
te digo algo, Fernando. Primero que todo fue Leandro Antonetti esta vez. Antonetti fue. No fue Ok. Rivera, no le quiero Ok. quitar el crédito, pero eso es algo que se la quita a Messi. Y de repente Claro, sí. nosotros que estamos sentados en la banca lo vemos que se parece que va a intentar a pegarle y uno dice a lo mejor va a amagar, va a tratar de ganar un poco de tiempo y cuando le pega uno dice, ¿por qué se le está pegando? Oh my God, eso va a entrar. Si es otro portero, Fernando. Sí, 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 sí. Antonetti casi se convierte en Mr. Antonetti para usted, mi querido amigo, y hubiera sido viral alrededor del planeta. Sí, señor. Hoy Antonetti tendría la mayor cantidad de peticiones para anécdotas, no, para entrevistas, para poder salir en televisoras de todas partes del mundo. Pero bueno, se recuperó el Dibu Martínez Sí. y la pudo sacar. Claro, Rivera fue el del tiro libre, Sí, el que pasó muy cerca, y otra también que tuvo muy cerquita exacto. también, que se la sacó el Dibu Martínez. Eh, por eso te digo, más allá del resultado, ha sido una buena experiencia para ustedes, me imagino. Claro. Eh, ¿Pudiste hablar con el técnico entre lo que fue ayer, que terminó el partido, y hoy, para saber sus impresiones? Claro, ¿verdad? Nosotros preparamos este partido como preparamos cualquier otro partido, ¿verdad? Lo que a veces se sintió un poco irreal, estar hablando de que, bueno, si juega Messi, ¿verdad? Ya. Hay que tener este ajuste, ¿verdad? Entonces, durante el partido había momentos donde nosotros como staff técnica pensamos que podíamos jugar un poco más, que podíamos tener el balón un poco más, tener un poco más de paciencia a la hora de tratar de revolucionar el balón un poco más de lado a lado, como lo hacían ellos muy bien, ¿verdad? Entonces, después del partido, cuando reflexionamos con el técnico, es lo que él más o menos sentía. Sentía que obviamente los chicos entraron y dejaron el corazón en la cancha, ¿verdad? Defendieron mucho como guerreros, pero a la hora con el balón sentíamos que podríamos haber tenido un poco más de pausa, un poco más de calma y construir un poco más de jugadas ofensivas en la parte atacante de nosotros. Bueno, al principio de la charla decías, ¿no? Enfrentar a una selección campeona del mundo, pero para Puerto Rico no es la primera vez que enfrentan a una selección campeona del mundo. Y ahora sí, Ceci, quiero que por favor nos muestres las fotos. Tú eres muy joven, Eduardo, pero yo estaba ya el 15 de agosto en el Lubriel cuando Puerto Rico se enfrentó ni más ni menos que a la selección campeona de España del 2010. Y Claro que sí. fue un resultado muy apretado. Apenas 2-1 ganó Sí. España ese día. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido? Porque me imagino que estabas muy joven, pero fue un hito haber estado en el Lubriel con la selección de España, que nadie pensaba que España iba a jugar con Puerto Rico. Claro, en esa época yo estaba en la selección sub-20 de Puerto Rico como jugador. En ese tiempo yo vivía en los Estados Unidos, así que no pude participar en el partido, pero tuve compañeros que jugaron conmigo en la selección que pudieron disfrutar de ese partido. Igual, cuando anunciaron el partido que iba a Puerto Rico a jugar contra España, yo creo que todo el mundo se miraba como que esto va a pasar de verdad. Aquí en el Lubriel, wow, añadieron asientos, como tú bien sabes que Claro, estuviste ahí, y fue sí, un sí, espectáculo. Y en esa época el equipo de nosotros, la selección de nosotros, tenía jugadores que estaban activos, jugadores más, con más edad, ¿verdad? Jugadores claro. maduros que tenían ya el roce profesional 5 7 hasta 10 años, ¿verdad? Jugadores como Alexis Rivera, como Alexis Rivera, Marco Vélez, ¿verdad? claro, claro. Estás hablando de jugadores que eran top en Puerto Rico, que todavía son jugadores considerados top. Y poder hacerle un partido con Sergio Ramos, con David Silva, Con Piqué, con con Piqué, Iniesta, con todos, y que con quedaran todos. dos. Esa fue la primera vez que la gente empezó a decir, ven acá, Puerto Rico tiene fútbol, ¿verdad? Porque Claro, claro. no fue una selección débil que trajo España. Entonces, después de ese partido había mucho buzz alrededor de la selección, pero desafortunadamente después de 4 o 5 años ya se disminuyó, ¿no? Sí, 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 se fue cayendo. Bueno, cuéntame entonces, porque hablábamos de esos Islanders del 2010, este partido en el 2012, una federación que ha tenido altas y bajas, una liga ahora que acaban de nombrar al presidente Jorge Ferro, un Señor. experimentado.
ex árbitro argentino con muchísima experiencia en el fútbol, en Claro, organización de eventos, en lo que es llevar el fútbol adelante, sobre todo a países, o en este momento, a un país que yo no diría emergente, sino renaciente, porque el fútbol tuvo su momento muy grande en Puerto Rico. ¿Qué planes hay para la liga, para el equipo nacional, para poder eventualmente, ahora con 48 equipos, pero en 5 años pueden que sean 64 equipos? ¿Cómo claro. están planificando todo eso? ¿Qué oportunidades o qué esperanza le damos a mis hermanos boricuas que tanto quiero para poder llegar a un mundial? Te digo algo, Fernando, nosotros nos estamos enfocando mucho en lo que es nuestras selecciones inferiores, Ok, tratando de crear una selección de jugadores en la parte femenina y masculina, donde desde la sub-15 están siguiendo un proceso para que cuando lleguen ya a ser sub-20 sean jugadores y jugadoras que pueden dar el salto a claro, jugar al próximo nivel, ¿verdad? Em, para nosotros la idea es de poder entrar a un mundial antes de 2030, ¿verdad? En la parte femenina nos toca obviamente el año que viene, ¿verdad? claro. Y eso sería una muy buena oportunidad para nosotros dar ese paso. Nosotros en la parte femenina hemos avanzado mucho. El año pasado entrando a la Copa de Oro, ganando partidos en la Copa de Oro, pasando a la segunda fase en la Copa de Oro, fue un gran logro para nuestra Claro. federación. Entonces ahora estamos intentando hacer lo mismo en la parte masculina, con la continuidad de nuestros jugadores de la sub-15, sub-17. Hoy en día tenemos la máxima cantidad de jugadores en nuestra selección mayor que han pasado por el proceso sub-15 y sub-17 para llegar a la sub-20 y después a la mayor, ¿verdad? Claro. Entonces, algo que para nosotros como una federación pequeña ha sido algo un poco complicado por el tema de la consistencia, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico tenemos una situación única porque los jugadores en Puerto Rico a veces cuando llegan a tener 14, 15, 16 años se van de la isla, ¿verdad? Ahora Claro, con la llegada de la liga, Fernando, eso claro, va a poder ayudar que los chicos que a lo mejor quieren seguir su sueño de jugar profesional, a lo mejor ahora tengan la oportunidad para empezar en Puerto Rico como un profesional a 16, 17, 18, que es lo que tú ves en otros países de Centroamérica, de Sudamérica, hasta en Europa, claro, ¿verdad? claro, Nosotros claro. acá en Puerto Rico estamos contando con jugadores que después de graduarse de la high school entran a universidades, Sí. ¿verdad? Y la universidad no es que es una mala ruta, pero cuando uno entra a la universidad a los 18 años y sale a los 22, Ya ya se le pasó el tren para muchos en el fútbol para profesional. muchos, exacto. Hay jugadores que en la universidad aumentan su nivel y están en universidades donde ya son como equipos profesionales y pueden Claro, lograr a dar ese salto al fútbol profesional, pero es muy difícil, ¿verdad? Entonces nosotros, aunque sea un jugador muy bueno, sub-15, 17, se va para estudiar, ya después de estudiar a lo mejor dice, pues, ¿sabes qué? Yo quiero seguir en mi carrera porque tengo mi título y voy a seguir por esa ruta en vez de un claro, jugador que a los 16 yo voy a ser profesional, yo voy a ser profesional y llega a los 20 y es un jugador que puedes vender a Sudamérica, a que vaya y tenga ese roce de una segunda división en Europa, ¿verdad? Para después en 2 años brincar a una primera división o en Sudamérica o en Centroamérica. Entonces, teniendo la liga ahora, Fernando, va a ser un gran push para esos claro, jugadores que nosotros pensamos a los 15, 16, 17, ya tienen que entrar en ambientes profesionales para estar teniendo ese roce con hombres, claro, ¿verdad? claro. Y lo más, Sí, lo sí. más que los clubes en la liga pueden formalizar su forma de operar, que puedan tener ambientes serios de entrenamientos, que pueden tener técnicos con sabiduría de poder manejar a jugadores jóvenes para poder ayudarlos a crecer, porque si tú eres talentoso a los 15, 16, 17, pero no tienes a un técnico que te pueda exigir y que te pueda enseñar cómo es que puedes llegar a ese próximo nivel, se te va a hacer muy complicado. Entonces, Clarísimo. eso es. Bueno, última pregunta clave. ¿Sabes quién pudo intercambiar la camiseta con Lionel Messi de los jugadores de Puerto Rico anoche? ¿Quién se la quedó? Bueno, te digo algo. Después del partido, Sí. eh, nadie lo vio. Nadie lo vio. Y honestamente, yo tengo mucha admiración por Messi, ¿verdad? Yo desde niño chiquito
estuvo viendo y hasta la final del Mundial, aunque yo no soy argentino, yo lloré con los argentinos cuando ganaron, Te la ¿verdad? quedaste tú entonces, te la quedaste tú la camiseta. No, no, bro, no, Fernando, no, no. Él es una persona tan competitiva que después del partido, no sé, quería su gol, pero él se metió Se metió rápido y y no lo vieron. pero por eso es que él es el mejor del mundo, ¿verdad? Un partido que ganan 6-0 y él quiere su gol, él quiere meter, Claro, o sea, uno le tiene que sí. respetar, pero todos los jugadores de Argentina muy, muy, muy amables con nuestros jugadores, entonces intercambiaron varias fotos, Ok. varias camisas y los jugadores obviamente muy contentos. Muy bien. Bueno, Eduardo, yo te agradezco muchísimo, pero te voy a poner, como te digo, con dos peticiones. Ya te Ok, hice la primera, que sí, señor. quiero que nos mandes la ¿Cuál, camiseta para engrosar cuál, la... cuál quieres, Fernando? ¿La blanca, la negra o la azul? ¿La que No, viste ayer? la azul que vi ayer, porque Ah, ese fue el ok, partido. Aparte, yo ayer fui la voz del estadio. La voz que tú escuchabas con los cambios y las alineaciones, ok. era yo el que estaba haciendo el trabajo ayer. Así que para mí sería muy lindo recordar ese día que fui por primera vez la voz del estadio con Argentina, justo frente a mi queridísimo Puerto Rico, al que conozco por toda la isla. He recorrido toda la isla muchísimas veces, le tengo un amor increíble. Y además seguí mucho boxeo en la época de Tito Trinidad y demás. Claro. Me encantaría tener esa camiseta azul, así que te vamos a estar contactando para que nos envíes una. Y la segunda Bueno, es para que también hagas la conexión con nosotros, porque me gustaría en las próximas semanas también entrevistar, por ejemplo, o bien a Jorge Ferro, el presidente de la liga, o bien al presidente de la federación, o bien al claro. técnico de Puerto Rico, porque acá en República Fútbol no solo consideramos importante a los grandes equipos, también queremos promocionar, ayudar y dar a conocer lo que están haciendo pequeños países, pero con un corazón muy grande, para poder también estar en lo más alto del fútbol. Así que tienes unos amigos acá en República Fútbol, Puerto Rico siempre está en nuestro corazón, Muchas gracias, Fernando. y esa petición de la camiseta y la petición de que podamos también seguir en contacto con jugadores para poder seguir presentándolos. Los que juegan acá, por ejemplo, también en Miami FC, que Claro que también sí. queremos que también expliquen y cuenten su experiencia en la USL. Así que es un verdadero placer, Eduardo. Y como diría Don King, que lo tuve tantas veces conmigo entrevistándolo, ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Así decía Don King. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un verdadero placer platicar contigo. No, igualmente, Fernando, y nosotros tenemos una invitación para usted para que venga a nuestras nuevas oficinas en San Juan. Así que a lo mejor ahí te podemos presentar la camisa, si te parece. No creo que te tendremos que convencer mucho para que llegues a Puerto Rico otra vez. No, 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 no. Recuerdo muy bien mi primer viaje a Puerto Rico, aquel cruce en el barco para ir de San Juan, ¿cómo se llama del otro lado? Cuando tomas el... Mayagüez. Sí, no, Mayagüez, estado en Mayagüez, en Ponce, en el Yunque, pero había un barquito que te cruzaba del otro lado donde estaban... Ah, está Este, Vieques y Culebra. Tú dices. bien, qué cool. No, espectacular. Adoro. ¡Viva Puerto Rico! Gracias, Eduardo. Hacemos una breve pausa. Esto es Chao. República Fútbol y continuamos enseguida con mucho más.
Bueno, muy bien. La verdad es que fue un placer poder conocer de primera mano lo que está viviendo Puerto Rico en el fútbol. Ni se les ocurra moverse porque hoy nos extendemos un poco más. Enrique está esperando porque está listo para hablarnos de lo que está pasando en México, lo que está pasando en las eliminatorias de CONCACAF. Pero como acabamos de hablar con Eduardo acerca de Puerto Rico-Argentina de ayer, vamos a hacer un segmento de lo que ha estado ocurriendo con este partido. Como decíamos, que terminó 6-0 a favor de Argentina, pero que trajo muchas opiniones antes, durante y como ahora el después. Para empezar, lo que hablábamos con Eduardo, el partido estaba planificado para ser jugado en Chicago. Los organizadores dijeron que había mucho revuelo en la ciudad de Illinois. A último momento se cambió la sede unos días antes. Hubo que reprogramar la venta de entradas, se jugó en el Chase Stadium, el estadio del Inter Miami, y lamentablemente hubo algunas situaciones organizativas con la prensa y con el público que espero que sirvan de lección para poder mejorarlo para los próximos partidos que tiene esta compañía organizadora, para que se pueda mejorar. Básicamente, uno puede criticar de una manera cínica o puede criticar para que se mejore. Y eso es lo que hacemos en República Fútbol. Para empezar, fue bastante problemático la situación con las acreditaciones de prensa, donde muchísimos colegas, y además me incluyo, tuvimos una situación bastante áspera en términos de las acreditaciones. Hubo mucha ayuda por parte de la gente de la Asociación del Fútbol Argentino y la gente que está involucrada, como el caso recién mencionábamos de Melissa Zurita, de Juan Ballesteros, que hicieron todo lo imposible para solucionar estos problemas. El primer partido contra Venezuela el viernes pasado y lo que fue ayer el partido contra Puerto Rico. Pero bueno, esperemos que se mejore. Varias perlitas que quedaron. Primero les voy a un videíto acerca de la conferencia de prensa de ayer de Lionel Scaloni después del partido y hablando de los jugadores jóvenes que ayer, entre otros, debutaron en la selección y que están queriéndose abrir paso para ser parte de la plantilla final para el Mundial. Escuchemos a Scaloni después del 6-0 de Argentina sobre Puerto Rico. Es muy importante para los chicos jóvenes que juegan por primera vez. De alguna manera, estos partidos que vos decís que son todos importantes, aunque parecen fáciles en los papeles, ¿cómo repercute para esos chicos saber que están disputando un lugar que puede ser que se estén jugando, estar en la lista cuando llegue el momento definitivo? ¿Cómo lo sentís cuando están entrenando, cuando termina el partido? ¿Qué es lo que ves en ellos? Bueno, lo primero que todos estuvimos en esa situación. Siempre que uno viene por primera vez a la selección y ves a los jugadores que hasta hace poco lo veías ahí en la tele, sabemos lo que significa para ellos. Entonces la primera semana, los primeros días los dejamos estar, los dejamos que disfruten, que sean ellos. Entendemos cualquier nerviosismo que pueda haber, cualquier equivocación, porque todos pasamos por eso. Pero después, pasados unos días, ya empezamos a charlar y empezamos a hablar. Creemos que son chicos válidos, que nos pueden aportar, y es lo que sucede en la selección. Los jugadores van pasando, van cambiando, van cumpliendo edad y nosotros vamos viendo que tenemos margen para poder tirar de abajo y eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Ahí está a mi pregunta a Lionel Scaloni porque me interesaba. Hubo, entre otros, ayer debuts en la selección. El caso, por ejemplo, del central de River Plate, Lautaro Rivero, que a pesar de que jugó pocos minutos dejó una muy buena impresión. El Flaco López, también delantero del Meiras, que se habla que se puede ir también del equipo brasileño y también debutó ayer. No hizo gol, pero le dejó servida una McAllister. En fin, que estos chicos jóvenes, y bueno, sobre todo como este caso de Rivero, muy jóvenes que recién están siendo convocados, pueden
como dijo también Scaloni ayer, poner en aprietos, en buenos aprietos, a los jugadores que ya están consolidados y al cuerpo técnico, porque hay que hacer lugar para los que estén mejor el año que viene en el Mundial. Todavía faltan más partidos de preparación este año, el año que viene, así que ya tendrá la selección argentina el caso de ir puliendo esa lista y viendo quién finalmente se queda y forma parte del equipo en el próximo Mundial. En lo que cual decíamos acerca de lo que fue después de la conferencia de prensa, que hubo, hubo un... bueno, en fin, no quiero entrar en detalles, pero sí, por ejemplo, en la zona mixta, a ver si ponemos el video del Mix Zone, que fue bastante caótico porque era un lugar muy pequeño, es el lugar que utiliza el Inter Miami para sus partidos, pero ayer estaba lleno de periodistas y los jugadores no llegaban. Presidente. Se me va la caja. A ver si da la vuelta. Este no es el lugar para decir eso. No salgo vivo. Ahí lo que quiero mostrar es un poco es que muchísimo interés por parte del periodismo, obviamente, gente que llegó desde Argentina, de otras partes del país, desde Puerto Rico, y los jugadores en su gran mayoría pasaban por afuera de esa carpa, que es una carpa que está armada ahí cerca de la salida de lo que es la parte del campo precisamente, y tardaron mucho, estábamos muy apretados y al final sí llegaron 2 o 3 jugadores que pudieron hablar un poco con la prensa, pero esperemos que todo esto sirva para mejorar en las próximas fechas FIFA y en los próximos partidos. En cuanto a lo que hablábamos recién con Eduardo, que me dio mucho orgullo y quiero presumir un poquito, es que ayer volví a un trabajo que había hecho anteriormente con el Inter Miami y en otros partidos amistosos, pero ayer me tocó ser la voz del estadio, ni más ni menos que para la selección de mi país, para Argentina. Y fue realmente emocionante, a pesar de tener más de 37 años en este negocio. Siempre la primera vez que uno hace algo en este negocio de las comunicaciones, se siente agradecido, se siente bendecido, se siente orgulloso. Les quiero mostrar nada más un poquito de lo que fue, lo que escuchó todo el estadio, incluyendo a muchísimos amigos y conocidos que tenían el estadio, que me llamaban y me daban mucha fuerza y muchos elogios. Esto fue lo que pasó en uno de los goles de Argentina ayer. ¡Gol! Argentino. El número 22. Lautaro Martínez. Argentina 5, Puerto Rico 0, minuto 78. Bueno, como pueden ver, lo grité con el corazón. Igualmente lo hubiera gritado también si hubiera sido de Puerto Rico, pero sí, fue el quinto gol, el de Lautaro Martínez. Y la verdad que agradezco mucho a toda la organización del Chase Stadium, que es la encargada de poner todo lo que tiene que ver en el estadio para el público, ya sean las pantallas, la transmisión del estadio con la información de las alineaciones y sustituciones y demás, por haber confiado en mí en el día de ayer. Así que muy contento y muy agradecido. La fecha FIFA continúa porque hay partidos que vamos a comentar ahora, ni bien regresemos de una breve pausa, que ya está Enrique Cano
preparado para comentarnos qué es lo que está pasando en CONCACAF. No se vayan. Ya estamos con Enrique Cano. Tuvimos que hacer unos pequeños cambios para poder enganchar a nuestros otros invitados que tenían que otras obligaciones, pero Enrique está al pie del cañón. Y ahora sí quiero, Enrique, entrar directamente con tu opinión, porque sé que eres muy analítico y estás viviendo el pulso de lo que pasó. Y yo lo veo a la distancia, ¿no? A través de los colegas en las transmisiones y demás. Pero sí se vio que México, al perder con Colombia, prácticamente querían incendiar el Estadio Azteca, figurativamente, ¿no? O sea, en términos generales, que, ¿no? Que querían terminar con el fútbol mexicano, el Vasco Aguirre, los jugadores. El Vasco hace un montón de cambios y se le empata y se le pudo haber ganado a una muy buena selección de Ecuador en Guadalajara. Y entonces terminó el partido y me imagino que entonces hubo fuegos artificiales y ahora todo es color de rosa. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que hay que ser claros en una situación. Que le hayas empatado a Ecuador no quiere decir que ya haya mejorado todo y que va a borrar el 4-0 que tuviste contra Colombia. Creo que hay una realidad que tanto México, el fútbol mexicano, los aficionados a la selección mexicana tienen que aceptar, y es que esa es la realidad del fútbol mexicano. Es una realidad que todos ya sabían sí o sí, y esto viene sucediendo desde Qatar 2022, que cuando lo platicábamos con Patrick, mencionaba precisamente ese tema. Es un proceso que esto no viene arrastrándose desde que llegó Javier Aguirre en un tercer proceso mundialista, sino esto viene desde antes de Qatar, desde que estaba el Tata Martino, pero para la federación, para el fútbol mexicano, siempre la solución más en corto es, hay que cambiar al técnico. Yo no he sido fanático del proceso de Gerardo el Tata Martino en selección mexicana, pero eso no quiere decir que, por eso siempre lo decimos, llegue Mourinho, llegue Pep Guardiola, llegue el técnico que quieran poner en el banquillo de la selección mexicana, la realidad es la misma. Sí, ayer hubo más intensidad, creo que es algo que todos querían ver, los aficionados, aún así con esa misma intensidad, la gente no se fue contenta de Guadalajara. Hubo Ah, ¿no? abucheos, ¿De no, verdad? de verdad, hubo abucheos a algunos jugadores. Upa, no, no. La gente no ha estado contenta con el funcionamiento que tiene la selección mexicana y con lo que ha hecho Javier Aguirre. Y vuelvo a recalcar, creo que Javier Aguirre es uno de los menos culpables que pudiera decir, porque creo que con lo que tiene a su disposición en materia prima, está haciendo lo que puede. La situación va en que podemos tener intensidad, podemos tener a los mejores jugadores mexicanos en el momento, los pueden llevar a Europa, etcétera, lo que tú quieras, no nos alcanza para más. O sea, Para no hay eso materia prima, no hay materia prima entonces. no hay materia prima, Fer. Porque el mismo día que pierde México 4-0 con Colombia, pierde la selección sub-20 que tenía supuestamente Sí. muchísimas esperanzas y Mora ya estaba a la altura de Pelé y Maradona más o menos. No. Y de No. repente pierde con Argentina otra vez y ese día entonces es un día negro, o sea que tampoco hay materia prima para después. No, es que, a ver, Fer, tú lo sabes bien de primera mano porque tú ves cómo funciona la Liga Argentina. Y creo que existe una comparación que para mí es inexistente, y tú lo has dicho también, con la selección de Argentina y México. Y llevan esta comparación a las ligas. El tema pasa también por las circunstancias del tema de competitividad al que se están enfrentando día a día cada uno de esos jugadores. ¿Qué tantos minutos tienen en sus respectivos clubes? ¿Qué tanto están llevando el proceso que le dan a cada uno de esos jugadores en Argentina? ¿Cuántos de esos jugadores que no estuvieron, bueno, que estuvieron en ese proceso de la selección sub-20, que tú lo conoces mejor que yo, que en muchos de esos jugadores no están ni siquiera jugando en Europa? Muchos de ellos juegan en la Liga Argentina, pero ya tienen un bagaje que vienen arrastrando detrás de ellos, y que además están en ese proceso que tarde o temprano van a dar salto en Europa. Aquí en México no, Fer. En México el tema de la mediocridad que hay en la liga, que es esa competitividad que no existe, a la que no se enfrenta el jugador día a día,
podemos tener un juego colectivo que no existe al final de cuentas, por eso es lo que vuelvo a lo mismo. Intensidad puede haber en el equipo, sí, pero si tú le das para más, no hay. Le queremos rascar más a esa situación y no nos va a dar para ese tipo de situaciones. Entonces creo que México, si al final de cuentas termina condenado a que va a firmar, yo creo que uno de los peores mundiales en nuestra historia y me da vergüenza. ¡Ah! Sí, sí, No, me sí. diga. Y la O verdad, sea que honestamente, no hay quinto partido para Enrique Cano, no, entonces. no, a ver, Fer, la comparativa, el último mundial fue Qatar 2022 y ¿qué vimos? Sí. Ni siquiera clasificamos a ni Ah, siquiera clasificamos. Entonces, no hoy en este salieron del grupo, proceso sí. que el rendimiento de los jugadores ha ido a la baja, con menos jugadores en Europa, que no están ni siquiera en su mejor nivel, los que están en Europa, y el caso más claro es el Chaquito Jiménez. Juega en el Milan, no está metiendo goles en la selección. Y no estoy atacando a Chaquito. Creo que ha tenido grandes oportunidades, se le dan constantemente, pero no está siendo el jugador que esperamos que sea en esta selección mexicana. Entonces, cuando te toca enfrentarte a ese tipo de selecciones, ¿cómo lo vas a hacer en un mundial que vas a recibir en casa? Y ahí te va, con datos rápidamente que te lo voy a soltar rápido. México hoy está en el lugar 14 del mundo en el ranking de la FIFA. ¿Tú crees que México es 14 del mundo por encima de Japón, por encima de Corea del Sur, por encima de Ecuador, por encima de Suiza, que son selecciones que te enfrentaste durante este 2025 y no les pudiste ganar? México, desde que ha enfrentado en el proceso de 2021 de Qatar 2022 a este proceso que está de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá contra selecciones de CONMEBOL, 2 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Y no solo eso, Bueno, usted parece 30, Mr. Chip. Mr. Chip. 30 goles en contra, Fer. Entonces, el funcionamiento de la selección mexicana no nos da, por más que queramos ilusionarnos, no vamos a tener un buen papel en nuestro mundial. Otra vez. Wow. Pensé que después de ese empate con Ecuador estaban un poco más ilusionados, pero no. Se ve que, o sea, el proceso anterior, la culpa fue del Tata Martino que regaló el partido contra Argentina. Y si ahora le están cayendo tan fuerte a Javier Aguirre, ¿cabe la posibilidad, como se manejan en muchos programas de televisión en México, de que saquen a Aguirre faltando 8 meses? No, para mí no es la solución. No es eso y no No, creo no, que no lo haga digo, la no federación. digo si las. Ah, eso es lo que pregunto. No creo que lo ¿No? haga la federación porque creo que Papelón. desde que trajeron a Javier Aguirre, creo que ha sido el proceso en el que de los últimos años le han dado más confianza por encima del de Jimmy Lozano, que Y el estuvo de un Coca. paso muy corto, y el de Coca, que nomás estuvo yo creo que 3 partidos Sí, y fue le un dijeron es chau, papelón. chau, y Papelón. listo. ¿Por qué? Papelón. Porque Javier Aguirre tiene un peso más importante dentro de la federación por toda su carrera, todo su bagaje, por un tercer proceso mundialista, por su carácter que tiene Javier Aguirre. Entonces, le Ya, han porque además traído. es más vendedor. Es más Sí, 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 vendedor. exactamente, claro, Tira un par de claro. frases graciosas que todo el mundo le gusta. Baila, Sí. hace el two-step, hace el bailecito de música country. Eso Entonces, por también eso te suma. digo, nos vaya a golear Uruguay otra vez. Si perdemos contra Paraguay, en los siguientes partidos de preparación que Francia o Portugal o lo que vaya a venir que se pueda confirmar para el siguiente año antes del Mundial, pase lo que pase, Javier Aguirre va a Ok. dirigir el Mundial de 2026. Ya después de eso, pues ya veremos que según el tema es Ah, que ya según que le van a dar la selección a Rafa Márquez, que era la promesa que le habían hecho, vamos a ver si vamos a cumple. ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Bueno, para cerrar, la otra cara de la moneda es la alegría, es la locura de Cabo Verde. Ujú. Dijimos al principio, no mucha gente está familiarizada con Cabo Verde, es un país insular, africano, es el país más pequeño que ha clasificado a un campeonato mundial. Ayer ganó 3-0 a Eswatini. Eswatini la gente lo debe conocer aún menos que a Cabo Verde. Es un país que está dentro del área de Sudáfrica. Yo estuve muy cerca porque estuve en el safari de Kruger, que está muy cerca de Eswatini, y en Johannesburgo, que también está cerca. Pero Eswatini, yo creo que Eswatini es un lugar que no mucha gente conoce. Sí, ¿no? Rapidito, ¿qué
¿Qué te deja como sabor de boca esta clasificación de Cabo Verde? Creo que es un día histórico para Cabo Verde y creo que puede venir, pues, conocer a diferentes selecciones, ¿no? Sobre todo porque Cabo Verde, hay un dato curioso por ahí, que reclutaron a jugadores en una Claro, plataforma de trabajo. Entonces, de estar LinkedIn. buscando en LinkedIn, exactamente, Buen jugadores scouting, buen scouting. con Si lo hace, scouting, les si lo hace funcionó. Argentina, si lo hace Argentina, mandando para todos lados, trayendo Claro. hijos de exiliados. Que no lo pueda hacer también Cabo Verde. No sé si te Claro. acuerdas tú de Nani, ¿te acuerdas el jugador portugués? ¿Cómo no? Si estuve con él, lo charlé con él, lo he visto muchas veces, lo Nani entrevisté. nació en Cabo Verde y se Es naturalizó cierto, es portugués. cierto, es cierto. Entonces, Jugó acá en la MLS con Orlando. jugó en la hace poco. MLS. Ese era un proceso que vivían muchos jugadores que nacían en Cabo Verde. Y ahora que hayan apostado por ese tipo de reclutamiento, me gusta y que haya rendido sus frutos, fíjate. La verdad que me Fabuloso. gustaría ver a Cabo Verde en el Mundial cómo le va a ir, honestamente. Bueno, ¿tienes hambre? Bastante, ¿Tienes- bastante. Te voy a mostrar ahora un video espectacular que ha sido editado por nuestro equipo de producción. Ha quedado espectacular el video porque en el Chase Stadium, que estuvimos ayer también, hay muchos lugares para comer, para degustar mientras miras el partido. Y yo creo que uno de los top, si no es el número uno, es el famoso La Milanation, que las milanesas argentinas son muy famosas desde hace de toda la vida, pero además se han hecho más famosas porque es la comida preferida de Lionel Messi, que juega en el Chase Stadium, y la selección argentina jugó ayer también. Vamos a ver este reportaje a una de las comidas favoritas en todo el estadio, la Milanation. Estoy en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami, pero no vine a ver a Messi ahora mismo. Ahora vine a ver ni más ni menos cómo es el mercado Miami Food Hall, donde está ni más ni menos que mis amigos de la Milanation. Acá hay milanesas por acá de la Milanation. ¿Quién quiere milanesas? Y acá estoy con Federico Rudchenko. Contame cómo nació la idea de la Milanation y qué tan difícil fue entrar a venderla en el Chase Stadium. Porque sé que no es fácil. No es fácil, no es fácil. La idea salió, yo volví de Argentina, yo estudié gastronomía y quería hacer algo así. Dije, bueno, quería especializarme en un producto que para nosotros que es lo mejor que hay. La milanesa, el asado. Y dije, bueno, y la Milanation me salió de la galera. Además que las milanesas le encantan a Messi. Y sí, tal cual. Y después buscando nombre, dije que algo catchy, algo divertido. Bueno, la Milanation, y bueno, me pareció muy buena idea. Y bueno, acá estamos. Vení, mira, porque me dicen que hay una cola de gente esperando allá, A ver. de aquel lado. Mirá lo que es eso, está todo el mundo esperando para comprar milanesas. Sí, estamos preparados. ¿Cuántas milanesas pueden salir en un partido acá en el Chase? Y arriba de casi 300 quizás. Todo el mundo le encanta. La verdad que nosotros apenas abren las puertas, ya tenemos mucha gente regulars, ¿viste? Gente que viene todos los partidos y ya lo conocemos. Vos le ves a mi hermana que atiende, saluda a todo el mundo, es súper familiar. Así que la verdad que nosotros nos encanta lo que generamos acá. Y vamos a contar una cosa. Yo dije cuando comí la primera vez que tenía que venir siempre porque era cábala que me tenía que comer una milanesa cuando jugaba el Inter Miami. La semana pasada Yo lo no pensé, vine y dije, perdimos. No vino y bueno. Pero bueno, ya está. Ahora tiene que venir todo el tiempo. Así que bueno, igual para nosotros es un placer, Fer. Acá viene la preparación de la milanga por Rocío. Viene metiéndose por la izquierda el quesito. Arriba viene la milanga. Estamos listos para cantarles el gol. Se pone la lechuguita. Rocío. ¿Tiene el gol? ¡Ah! ¡Ahí está Tomatito! ¡La Milanation! ¡Golazo de la Milanation! Bueno, Rocío, contame, ¿qué lleva esta Super Milanation que acabas de preparar? Esta tenés la clásica, que tiene jamón, queso, milanesa, lechuga y tomate. Y también hacemos la versión napolitana, con mozzarella y salsita. ¿Están listos para comer milanga? La probás y tenés que volver siempre después.
Ahí salimos con la entrega de la milanesa al primer cliente de la tarde. ¡Vamos, se van felices! ¡Milanation! Bueno, ahora sí, estoy listo a seguir la cábala. Hay que seguir ganando. Me voy con la milanga de la Milanation a la cabina para transmitir el partido. ¡Qué grande! Vamos con todo Inter Miami y vamos la Milanation. Muy bien, qué gana de comer la milanesa que tengo ahora mismo. Ayer también seguimos la cábala con la selección argentina. Me comí la milanesa y ganó Argentina. Así que sigue bien todo esto. En nuestro próximo programa vamos a hablar de algunos de los temas que nos quedaron pendientes, como por ejemplo que se viene la definición de las eliminatorias de CONCACAF con Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, que están ahí peleando. Y a los hermanos salvadoreños la cosa está, la verdad, gris con pespuntes negros. Para cerrar, les dejo lo que es la encuesta que pueden ustedes participar en todas nuestras redes y hablando justamente con un muy poco esperanzado Enrique Cano. La pregunta es, ¿cuál fue el punto más débil de la selección mexicana en estos dos amistosos recientes contra Colombia y Ecuador? ¿Ustedes creen que fue la falta de contundencia ofensiva, donde hubo solamente un gol, los problemas defensivos, donde recibieron 5, o el mal trabajo de Aguirre, que por suerte para él mejoró en el segundo partido, o si es otra la causa? Gracias, Enrique, gracias a Patrick, gracias a Eduardo, que estuvo presente con nosotros contándonos el presente justamente de Puerto Rico con su nueva liga de fútbol, con la federación y el ánimo y la esperanza de clasificar a un mundial lo más pronto posible. Por el momento, recuerden de suscribirse, es lo más importante para que podamos seguir juntos. Síganos en todas las plataformas. Gracias a todo el equipo de producción. Soy Fernando Fiore, el presidente, y esto fue República Fútbol. No se olviden de seguirnos, suscribirse y escuchen también nuestro podcast si así lo desean. Chao, chao. Hasta la próxima edición.